vamos a seguir con la segunda parte del motor sincrónico, especialmente con el tema de método de ranking. Estamos grabándolo, ¿verdad? Sí. Estamos grabándolo, estamos viéndolo, sí. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces sería el apartado 5,3, página 219, método de arranque. Como les decía, el motor sincrónico se excita el devanado de campo con corriente directa y se excita el devanado de armadura. Solamente que si lo hacemos simultáneamente, el rotor trata de alinearse, pero como no se alinea, entonces él empieza a vibrar. Y no es posible que el motor, el rotor gire, no es posible que él gire ni que se mueva, no tiene esa capacidad, ¿verdad? Vamos a ver el por qué, porque es que la sumatoria de torques en ese momento es 0. Repito, cuando simultáneamente alimentamos el devanado de armadura y el devanado de campo, tratamos de alimentarlo y no hacemos la salvedad de diferenciar las velocidades, entonces él no tiene capacidad de arrancar, ¿verdad? Entonces veamos este diagrama. Este diagrama nos muestra, bueno, esto que está aquí es la imagen del rotor, compuesto por dos polos, norte y sur. Existe el BR, que es devanado del rotor, el campo del rotor, perdón, y el BS, que es devanado del estator. En este caso, los dos están alineados, ¿verdad? Y en el tiempo cero, el torque es 0, ¿verdad? Porque los dos están en el mismo sentido. Recordemos que lo que tenemos que hacer es un par de giros, ¿verdad? Y luego, en la parte B, ahí sí existe un torque, ¿verdad? Porque el campo del estator está a 180 grados y el campo del rotor está a 90 grados. Entonces, ahí se forma en tiempo T, en 2:40 segundos, ¿verdad? Se forma un torque, dice que a favor del reloj. No, en contra del reloj, perdón. En contra del reloj, ¿verdad? Luego, en el punto C, en el tiempo de 1/120 segundos, vuelve a existir lo mismo, o están en paralelos el campo rotor y el estator, ahí el torque sería 0. En el punto D, se forma otra vez un par de giro, ¿verdad? Un par de giro, en 340 segundos, a favor del reloj, y en el punto C, vuelve a ser 0. Aquí lo que pasa es que en tiempos muy cortos, vean que pasar de una fuerza antihorario a una fuerza, un giro horario, es muy rápido. Entonces, por eso es que la sumatoria total se anula, porque él se cancela, ¿verdad? Al cambiar tan rápidamente el campo del estator y no así el campo del rotor, entonces es que se forma esta alternancia. En el punto A, repito, los dos están alineados. En el punto B, aquí se desalinea porque el rotor cambia de campo magnético, cambia la dirección, y entonces hay una fuerza de giro, pero inmediatamente desaparece ese campo y ahora se vuelve a hacer a 270 grados. Entonces ahí es como él se anula, ¿verdad? O sea, el campo del rotor no logra cambiar y no logra mantener la diferencia. Estas dos figuras que están aquí nos muestran igual, esto fue tomado del Fraile, donde nos muestra al estator en la parte superior y en la parte inferior al rotor. Como vemos, aquí se indica el norte, ¿verdad? Que es producto del campo magnético del estator, y el sur del campo magnético del rotor. En ese momento no hay ningún problema, se forma una fuerza que hace que es una fuerza del estator hacia antihorario, y eso hace que el rotor se mueva a horario, ¿verdad? Un segundo después, veamos que ya ahora la fuerza del estator se forma hacia horario, y ahora el rotor sería anti-horario, ¿verdad? O sea, hay una al cambiar la polaridad tan rápida del estator, no permite que se forme un giro en un sentido, sino que inmediatamente aparece la otra fuerza, y por lo tanto hace que se anulen ambos torques, y por lo tanto torque neto sería 0, ¿verdad? Entonces es producto de ese cambio de velocidades. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso se reduzca o para que se pueda arrancar? Bueno, una forma es reduciendo la frecuencia. Al variar la frecuencia, lo que hacemos es que sea una velocidad muy baja, muy pequeña, para que el rotor se pueda sincronizar al estator, y una vez que se sincronice, entonces comenzamos a subir la frecuencia nuevamente del estator, y así queda sincronizado. La otra es con un premotor externo. Aquí sería aplicarle una fuerza mecánica al rotor, y por lo tanto esa fuerza mecánica hace que el rotor gire a la velocidad cercana a la sincrónica para que se pueda acoplar. Y la última es con devanado amortiguadores, que es semejante a un jaula
de ardilla. Así es como él se comporta. Entonces, como le digo, reduciendo la frecuencia, aquí ocuparíamos o una fuente especial o un variador de frecuencia, ¿verdad? Un elemento adicional a la máquina para que pueda arrancar. Se baja la velocidad casi a cero para que logre sincronizarse y luego empieza gradualmente a aumentarse la frecuencia cuando ya se ha sincronizado, ¿verdad? Recordemos que sincronizar es que se excita el devanado de armadura y se excita el devanado de campo y ambos se alinean y por lo tanto vamos a ver que hay una condición muy particular que es que la corriente de línea tiene que disminuir. Tiene que disminuir o tiene que ser muy pequeña y eso me indica que está sincronizado. Y después de ahí comienza a graduarse la frecuencia hacia arriba hasta que alcance la frecuencia nominal de 60 Hz. Con un primotor externo, aquí lo que, como digo, que se aplica es un asunto mecánico netamente para que se le aplique una velocidad al eje de tal manera que cuando yo se sincronice el campo o se excite el devanado del rotor, perdón, logre alinearse con el campo del estator, ¿verdad? Una vez que se alinee, el primotor, digamos, queda desconectado, queda fuera de uso porque no se ocuparía. Solamente sería para el arranque, ¿verdad? Ok. El que más vamos a detallar es el de los amortiguadores, porque es el que usamos nosotros en estos equipos que tenemos para tanto el ADBOL como el que tenemos en la escuela. Sin embargo, en el ADBOL, por la potencia del motor, algunas veces se ayuda. Y el primotor externo, el dinamómetro, también puede funcionar como un primotor. Recordemos que ya lo hicimos para el alternador sincrónico aislado en red, donde usábamos como una turbina de agua para que él aplicara potencia al eje y por lo tanto pudiera perder velocidad, ¿verdad? Ok. Continuamos amortiguadores, como le decía, están compuestos por barras en el devanado de campo, que son devanados amortiguadores, y él cumple la función de cuando se excita el devanado de armadura, sabemos que se forma un campo giratorio en ese devanado, y por lo tanto cualquier circuito o conductor que esté cerca de ese campo variable va a inducir voltajes en sus extremos o en el conductor. Al estar las barras o el amortiguador en cortocircuito, entonces ese voltaje produce una corriente de las barras y esa corriente de las barras produce un par. Por ley de Ampere, ¿verdad? Una corriente circulando, carga circulando en un conductor, produce un campo magnético y ese campo magnético va a intentar alinearse con el campo magnético del estator, ¿verdad? Entonces ahí se da la persecución como un jaula de ardilla y en este caso esperamos hasta que alcance a una velocidad cercana a la sincrónica para ahora sí energizar el circuito de campo. Cuando realizamos el circuito de campo, entonces los campos fijos, pero que están en movimiento producto del amortiguador, deben alinearse los nortes con los sures y los sures con el norte de la armadura o el estator. Si esos son atraídos porque están con la polaridad correcta, entonces se va a sincronizar la máquina, ¿verdad? Cuando se sincroniza, entonces la corriente de línea tiene que disminuir. Eso es un punto muy importante. Esa corriente tiene que disminuir. Eso es señal de que ya el motor no está ocupando potencia reactiva de la red. Inicialmente en el arranque, el motor va a ocupar potencia activa y potencia reactiva, igual que un motor de inducción. Sabemos que el factor de potencia del motor de inducción es muy bajo, o sea, quiere decir que hay mucha demanda de potencia reactiva para que logre iniciar el arranque, ¿verdad? Pero cuando ya el motor logra sincronizarse, entonces ya esa potencia reactiva que se puede medir a través de la corriente de línea, se disminuye. Símbolo o señal de que ya no depende de la red para producir potencia reactiva, sino que depende de la red para la potencia activa, no la potencia reactiva. Porque la potencia reactiva ahora la va a tomar del circuito de campo, ¿verdad? Ahora bien, si el norte del rotor está chocando o alineándose con el norte del estator, entonces no es posible sincronizarlos porque va a haber una fuerza que los va a alejar y por lo tanto esa fuerza de repulsión hace que más bien la corriente de línea se aumente porque el rotor es expulsado o es alejado del estator y por lo tanto va a haber un incremento, un torque inducido en ese proceso que le va a demandar más corriente de línea de la red. En ese momento hay que inmediatamente desconectar el devanado de campo, ¿verdad? Y volver a ajustar la velocidad, ajustar la corriente de campo para intentar nuevamente sincronizarlo, ¿verdad? Hasta que logre bajar la corriente de línea. Si no ha llegado a esa condición, no es posible que funcione, ¿verdad? Ok.
Otra condición importante que hay que mencionarlas es que en el arranque, a pesar de que el devanado de campo no está siendo excitado, porque va a funcionar como nuevos amortiguadores, ese devanado de campo va a estar sujeto, va a estar rodeado de un campo variable. Este campo variable también va a inducir voltajes en el devanado de campo. Sin embargo, el devanado de campo es de bajo calibre y no está en capacidad de soportar esos voltajes instantáneos que son altos, esas tensiones inducidas que son altos. Entonces, ¿cómo se protege? Lo normal es que se coloque un interruptor para cortocircuitar el devanado de campo y así evitar que esa corriente fluya por el conductor, sino que más bien fluya por el fluorescencia que está en paralelo, ¿verdad? Esto únicamente en el proceso del arranque. Una vez que el motor alcanza la velocidad cercana a la sincrónica, además de que ya la inducción es muy pequeña, puedes conectarse a la resistencia y activar el circuito de campo para que de esta manera sea posible que la máquina se sincronice, ¿verdad? Entonces, es un aspecto a considerar cuando se usan devanados amortiguadores en el funcionamiento de la máquina, ¿verdad? Aquí una vez más les muestro del lado derecho ese diagrama de LADBOL. Tenemos el motor donde dice línea 1, línea 2, línea 3. Tenemos los voltímetros E1, E2 y los amperímetros I1 y I2. Y tenemos en la parte inferior el circuito de campo que sería I3 para alimentar la corriente de campo. Y del lado izquierdo tenemos el motor sincrónico que usamos en la escuela. Nada más que ese motor sincrónico está compuesto en lugar de 3 bobinas, va compuesto de 6 bobinas y se conectaría en estrella serie. Estrella serie, ¿verdad? ¿Para qué? Porque cada bobina es de 60 voltios. Entonces, así es como funcionaría esta máquina. Y el circuito de campo, que es la que está en la parte inferior. Nada más que el motor que tenemos en la escuela, vean que se alimenta directamente de la red, el AB, el BC, ¿verdad? Pero eso es corriente alterna. Entonces, aquí este motor, como es didáctico, tiene un circuito, tiene los componentes para rectificar esa corriente alterna en corriente directa y al final poder aplicarle corriente directa al devanado de campo. Y esto que está aquí es el interruptor y es la resistencia que está en paralelo con el circuito de campo para protegerlo nada más en el arranque, ¿verdad? Así es como funciona ese mecanismo. Esta es una imagen, jóvenes, del motor sincrónico del LADBOL. Aquí vemos que es muy parecido a la conexión del alternador en red, nada más que el alternador en red ocupa el módulo de adquisición de datos, perdón, el módulo de sincronización, porque no puedo conectarlo directamente, porque recordemos que aquí hay una potencia generada. En este caso, al ser un motor, no hay problema, se alimenta de la fuente, se alimenta la armadura y también se alimenta el circuito de campo. Primeramente, como les digo, se acciona el dinamómetro para que gire el motor a la velocidad cercana a 1800 y después de eso se cierra el circuito de campo. Si el circuito de campo se cierra y la corriente de línea baja, sincronizó, y si no, entonces esta velocidad comienza a oscilar. En el caso de las BOL, no es que se va a disparar la corriente, bueno, la corriente sí se sube, pero no es que el motor se queme, porque como es didáctico, bueno, como es simulado, tiene esa condición, pero en el caso del TEC, si hacemos eso y no tenemos cuidado de la sincronización, la corriente sí va a subir y el motor sí se puede llegar a quemar, ¿verdad? Hasta el momento nunca se ha quemado en un motor de esos, pero eso sí lo va degradando con el tiempo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? ¿Comentario? Ok. ¿Qué otras? ¿Sí? ¿Me decía alguien? ¿Qué otras? No, Dime. No, que todo bien, profe. Ok, gracias. ¿Qué otras características tenemos del motor? ¿Verdad? Como le decía, tenemos que saber que el efecto ya cuando ya sincronizado como motor, el efecto de la corriente de campo son cosas que tenemos que aprovechar en el motor. Aquí vemos el modelo o el circuito equivalente por fase del motor sincrónico. Sabemos que son 3 fases de la armadura y solamente una fase, un circuito de ganado de excitación o de campo. Vean que ahora tanto la corriente de campo entra al circuito como la corriente de armadura también entra al circuito. En el caso generador, esa corriente sale del circuito, indicando que entrega potencia y nosotros indicamos que recibe potencia, ¿verdad? Aquí la ecuación se le da vuelta, ¿verdad? Y entonces el voltaje de armadura igual de fase es igual al voltaje de fase menos la pérdida, que es la corriente de armadura por el XS. Y el voltaje de fase es igual al voltaje de armadura más la pérdida. Entonces hay que tener cuidado con ese signo, les dijo la otra vez,
que algunos fallaron una parte del problema porque confundieron la fórmula y entonces usaron un más en lugar de un menos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. El menos es cuando hablamos de LA, de armadura, y el más es cuando hablamos del voltaje de fase igual a la ecuación. Para un motor sincrónico, ¿verdad? Porque para el alternador se le da vuelta por el de la corriente. Aquí tenemos los diagramas fasoriales de un motor. Sí, dime. Disculpe, ¿podría repetir otra vez cuándo es el menos y cuándo es el más en la ecuación anterior? No, que en este caso, veamos la ecuación, que la tensión de armadura es la tensión de fase menos la pérdida, ¿verdad? Para el caso de un motor. Y si despejamos esta ecuación, pues el voltaje de fase es el voltaje de armadura más la pérdida. ¿Por qué esto? Veamos el circuito del lado derecho, donde el voltaje de fase se reparte entre la XS RA y se reparte entre LA, ¿verdad? Entonces, por eso es que la suma de LA y la suma de XS, el voltaje que está aquí, ¿verdad? Por eso que surge, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí. O sea, ¿qué pasa eso? A ver, entonces aquí recordemos que este voltaje aquí, mío, rojo. Esta compo hoy está bien necia hoy. Está portándose. Aquí, entonces, aquí hay un voltaje, ¿verdad? Este voltaje de pérdida. Entonces vean que este tiene un más, entonces este también va para allá. Entonces la suma de LA más el voltaje de pérdida es igual al voltaje de fase que está puesto, ¿verdad? Por el de Kirchhoff, ¿verdad? Y recordemos que el voltaje de pérdida no es más que la corriente de armadura multiplicado por RA más J XS. ¿Vale? Entonces, por eso es que si aplicamos ley eso sería ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces, vean, eso es lo que me da el asunto, ¿verdad? ¿Estamos claros, sí? Sí, profe, muchas gracias. Ok, aquí recordemos que esto es el asunto de la corriente, ¿verdad? Porque la corriente está entrando. Entonces, por eso, como la corriente aquí está entrando, por eso es que el voltaje va al revés. ¿Verdad? Aquí la corriente está entrando al motor, entonces el voltaje va en el mismo sentido que el EA. Por eso es que se suma. Entonces, le decía que el motor sincrónico, el diagrama fasorial de él, aquí hay que tener cuidado de que el ángulo par es negativo por ser un motor sincrónico. Y en el caso, porque recibe potencia eléctrica, ¿verdad? En caso del alternador, el ángulo par es positivo porque le entrega potencia a la red, ¿verdad? Aquí vemos el motor en adelanto y el alternador en adelanto. Vean que cambia el punto de la corriente para que lo tomen en cuenta. Les dije anteriormente de que el motor tiene la condición de que se parece al alternador, pero en red, ¿verdad? El alternador en red. Está el motor que está pegado obviamente a la red y está el alternador conectado a la red y aislado. En este caso, la característica del motor en red es la que se parece un poquito al motor en red, ¿verdad? Porque obviamente ambos están pegados a una red, donde la frecuencia es constante y el voltaje es constante, es lo que se espera, ¿no? Como les decía, es un circuito de campo por test de armadura y en ambos la corriente, bueno, aquí es, digamos, desde el punto de vista de diagrama fasorial o de fasor, que las tres corrientes entran, pero en el tiempo real realmente recordemos que dos corrientes entran y una sale, ¿verdad? O dos salen y una entra, dependiendo de cómo sea la secuencia. Recordemos que los voltajes de una onda trifásica no son iguales, sino que están cambiando con el tiempo, ¿verdad? Están desfasados 120 grados. Como les decía, entonces, aquí al conectar el motor sincrónico a una barra infinita, entonces, tanto la frecuencia como el voltaje se mantienen constantes. Y aquí tenemos un diagrama de torque versus velocidad, donde nos muestra una línea vertical, ¿verdad? Que representa que el torque de operación y el torque máximo de corte, ¿verdad? Siempre mantienen la velocidad mecánica o velocidad sincrónica, pues una máquina sincrónica se mantiene constante. La del torque inducido, aplicamos la ecuación anterior,
¿verdad? Recordemos que la potencia de entrada es 3 veces voltaje de fase, voltaje de armadura, seno del ángulo entre XS, expresión del RA. Y aquí podemos despejar el torque inducido, ¿verdad? Que nada más que aplicaríamos lo que es la velocidad mecánica o velocidad sincrónica. Repito, al tratarse de un motor sincrónico, ¿verdad? Aquí hay mucha similitud con el alternador sincrónico en red. Cuando se alinea el motor, cuando el motor funciona con motor sincrónico, valga la redundancia, el norte del estator tiene que estar completamente alineado al sur del rotor, alineado, ¿verdad? Entonces, como les digo, estos son ligas o es el enlace magnético que hay entre ambos devanados. Cuando se le aplica carga, tiene que darse un corrimiento, tiene que darse un deslizamiento, por así decirlo. Deslizamiento no me gusta la palabra porque puede confundirse con sincrónico, con inducción. Se da un desalineamiento, no un deslizamiento, sino un desalineamiento, ¿verdad? Ese desalineamiento es un ángulo que se puede medir y ese ángulo que se mide es el ángulo par. Obviamente, al tener el motor más carga, ese ángulo par va a ser mayor y por eso que hablamos de un ángulo par o ángulo de potencia, ¿verdad? Que es el que caracteriza a la máquina sincrónica como tal. Sobra decir de que el motor, él puede entregar potencia a un torque determinado, sin embargo, hay un par crítico. Ese par crítico significa que si yo sigo aumentando la potencia mecánica, ese corrimiento o ese desalineamiento cada vez mayor hasta que logra romperse la copla. Entonces, eso se llama un par crítico y se llama que hay un deslizamiento de polos. Ahí sí hay un deslizamiento de polos porque ya él se comportaría como un motor de inducción, ¿verdad? Porque ya se desincroniza y ya no giraría a la velocidad sincrónica, ¿verdad? Tiene esa condición. Ese par promedio puede oscilar de 150 a 200 el valor nominal del motor, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. No es que si yo le aumento un poquito de torque ya se desconecta, sino que él podría trabajar a cierta condición, ¿verdad? Así es como él operaría. Entonces, una vez más, cuando hablamos de esa característica velocidad-torque, torque-velocidad, ¿verdad? Se supone que va a ser una línea vertical, una línea horizontal, dependiendo cuál es en el eje X, puede ser en el eje Y, porque eso tiene que mantenerse netamente constante, ¿verdad? Se habla de un torque máximo, pero obviamente ese torque máximo hablamos de un flujo máximo y depende de la corriente máxima, pero ese valor posiblemente no se alcanza, si es un poco menor. El ángulo sí es mayor que en la máquina sincrónica, pero sí no es de 90 grados, ¿verdad? Que sería el par máximo. Esto que está aquí es el diagrama fasorial de un motor sincrónico, pero ese motor sincrónico, vean que el voltaje fase se mantiene constante, indicando de que está conectado a una red, ¿verdad? Como ya sabemos, porque no puede funcionar solo completamente. Y luego vean que aquí existe un aumento de potencia, jóvenes, de potencia eléctrica, pero al tratarse de un motor sincrónico, la potencia eléctrica va a depender de la potencia mecánica. O sea, mecánicamente se le está incrementando la potencia en el eje, la carga tiene que entregar más torque, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, vean que la corriente comienza a aumentarse y la corriente está en este lado, está inicialmente la corriente en adelanto y luego la corriente pasa en atraso, ¿verdad? Porque al haber mayor potencia mecánica, va a haber mayor potencia eléctrica que toma la red con este P, pero también él ocupa mayor potencia reactiva. Entonces, esa potencia reactiva, si no la toma del circuito de campo, la tiene que tomar de la red. Entonces, esto que está aquí está representando que la corriente línea aumenta, pero también no solamente la potencia activa, sino también la potencia reactiva que aquí se muestra en este gráfico, ¿verdad? Eso sería aumentando la potencia mecánica del eje. La otra forma es dejando constante la potencia mecánica, pero aumentando lo que es la potencia reactiva o la del circuito de campo. Entonces, aquí tenemos, permanece constante la potencia, ¿verdad? La potencia, entiéndase, la potencia mecánica, pero se aumenta, se modifica, porque digamos que se cambia lo que es la corriente de campo, ¿verdad? Pues se da esa condición de... Okay, ¿qué pasa ahí? Bueno, en este caso, obviamente va a haber una condición donde la máquina puede estar sobreexcitada o puede estar subexcitada, ¿verdad? Subexcitada quiere decir que más bien el campo del rotor es débil y por lo tanto él ocupa potencia reactiva de la red. Y puede estar sobreexcitado cuando más bien el motor tiene exceso de potencia reactiva
y por lo tanto, más bien esa potencia de exceso se va para la red, ¿verdad? Así es como funcionaría el motor. Aquí vemos el diagrama fasorial del motor sincrónico cuando se incrementa la corriente de campo. Entonces, la corriente de campo, vean que vemos el EA1, el EA2, el EA3, que representa un vector mayor, un vector de mayor magnitud. Sin embargo, vean lo que está en el cateto de la izquierda, en la parte, digamos, del seno, ¿verdad? El cateto de la izquierda que se refiere a la potencia, esto que está aquí, potencia. Vean que yo ahí lo indiqué, dice potencia mecánica, ¿verdad? Dice potencia aquí, potencia mecánica, ¿verdad? Entonces, aquí la potencia mecánica se mantiene constante y solamente hay un aumento de corriente de campo. Entonces, en este caso, vean que estaba EA1, estaba en atraso y luego pasa a EA2, que sería unitario, y el EA3 y EA4, que serían adelanto. Entonces, vean que aquí hay demanda de potencia reactiva y aquí hay entrega de potencia reactiva. Vean que menos Q se refiere a que entrega recibe potencia reactiva y más Q, Q4 en este caso, entrega potencia reactiva a la red. Entonces, vean que él puede trabajar en atraso, unitario y adelanto. La condición atraso es la que menos espera que trabaje, porque sería un motor de inducción y no es la idea. Entonces, más bien es trabaje unitario o que trabaje en adelanto para que tenga potencia reactiva a las demás cargas que estén conectadas cerca de él. Eso fue tomado de la página 181 del Chapman para que lo puedan revisar por respecto del alternador, ¿verdad? Porque hay algunas similitudes que hay entre ellos, ¿verdad? Así es como funciona. Bueno, que tú me preguntan, por favor. Este gráfico, esta figura, la tomé de los manuales del LATBOL, donde, bueno, eso no lo he visto en libros, una figura muy particular, donde vean que aquí tenemos esta línea que interseca al eje X y en ese punto el factor de potencia es 1. Hacia la izquierda del eje X, que sería la corriente de campo, dice IF débil, o sea, quiere decir que sería subexcitado, dice el motor suministra potencia reactiva, ¿verdad? Más bien no suministra, sino, perdón, aquí, no, perdón, es aquí. Es que esto es de este lado. Aquí, perdón. Se refiere a este lado. Aquí sería, el motor requiere potencia reactiva, que está de este lado, que es más Q, ¿verdad? Lo voy a marcar para que quede claro, ¿verdad? Aquí, esto va con este otro lado, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando, el lado de la izquierda, ¿verdad? De este punto, me refiero. El motor requiere potencia reactiva, o sea, quiere decir que la corriente es débil. Y luego, aquí es otro caso, cuando él más bien suministra, ¿verdad? Suministra, entonces sería más bien el lado hacia la derecha, ¿verdad? De ese punto. Entonces sería un campo débil, requiere potencia reactiva, y un campo fuerte, él entrega potencia reactiva. Y unitario, cuando él se encuentra en el valor justo, ¿verdad? Ni le sobra ni requiere mayor potencia reactiva, ¿verdad? Bueno, ahí explica, ¿verdad? Ahí explica lo que hemos estado comentando, de que existe cierto valor de corriente de campo, corriente de excitación, donde él mantiene factor de potencia unitario, pero si yo me hago hacia adelante de ese valor, o sea, mayor a ese valor, él va a entregar potencia reactiva, y si me hago atrás de ese valor, él va a demandar potencia reactiva de la red, ¿verdad? Repito, la idea es que esté trabajando unitario o que esté trabajando en adelante. Estos son los datos que yo había tomado, había capturado del LATBOL, que son los que vamos a usar para lo que pasa es que el motor sincrónico no va a ser en un laboratorio, sino que va a ser un caso. Por eso es que también les mostré esos datos y esas figuras y conexiones, porque el motor sincrónico se evalúa como examen, ¿verdad? Se evalúa como examen, como caso, y no va a ser en un laboratorio como tal. Entonces, por eso que tengo que darle datos por ahí. Con mucho gusto, dudas que ustedes tengan, me lo hacen saber para ayudarles antes del examen, obviamente, ¿verdad? Antes del caso que hay que resolver, ¿verdad? Entonces, ahí más o menos muestra los datos, cómo están configurados los instrumentos. Usted podría de antemano configurar el E1, L2, ¿verdad? La velocidad, el torque, corriente de campo, corriente de línea, potencia activa, potencia reactiva y factor de potencia. Usted puede configurar eso de antemano para que a la hora del examen o el caso del motor sincrónico le sea más fácil, ¿verdad? Y luego una curva que sí es muy común, que se encuentra tanto en los libros como en el manual de LATBOL, es la corriente de armadura versus corriente de campo. Vean que la gráfica anterior, jóvenes, habla de potencia reactiva Q respecto a corriente de campo, IF, ¿verdad? Y tiene que tener esa de forma lineal. Y luego esta otra no, esta
es la corriente de armadura versus corriente de campo, y entonces tiene una forma en V. Una forma en V porque llega un punto donde la potencia de armadura empieza a disminuir, llega a un punto mínimo, y luego la corriente de armadura vuelve a subir. Sería un punto máximo, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado que estemos graficando, y así la forma de la gráfica va a ser distinta. Aquí en el last ball, como les digo, los datos que configuré anteriormente, corriente de línea, velocidad, tensión de línea, velocidad, corriente de línea, torque, constante, corriente de campo, potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia. Vean que aquí no hay signo de positivo o negativo, ¿verdad? Sino que logramos deducirlo a partir de la potencia reactiva. Entonces, la potencia reactiva, en este caso, bueno, no indica más ni menos, sino que realmente, bueno, no tiene signo negativo, entonces significa que es positivo, y estas, vean que son negativas, ¿las ven? Esto me está indicando a mí si está en atraso o si está en adelanto, ¿verdad? Entonces, recordemos que si está en atraso es porque demanda potencia reactiva, y si están negativos porque entrega potencia a la red. Entonces, estaría en adelanto. Entonces, aquí sería en atraso y aquí sería en adelanto. Aquí sería para un torque de 0.025, casi que 0, y aquí sería con un torque de 1.54, ¿verdad? Entonces, vean que la curva se comporta igual, nada más que los valores sí son más altos, más mayores o menores, ¿verdad? Estos son los gráficos que yo obtuve con esos datos de las ball. Vean que la forma de la V, ¿verdad? Y este que yo aquí dibujé en morado es en una potencia que está entre 0 y 1 newton metro, digamos, puede ser 0.3 newton metro, digamos. Si yo aumento la potencia mecánica del motor y intento sacar la curva en V, voy a tener distintas curvas en V para cada una de las potencias del motor. O sea, esas curvas nunca se van a pegar, nunca se van a cruzar, ¿verdad? Sino que van a estar completamente desalineadas, ¿verdad? Y en los libros lo que aparece es esta gráfica que está aquí en el lado izquierdo, corriente de armadura, corriente de campo, y entonces tienen distintas curvas, donde a medida que aumente la potencia, la curva tiende a subir y el valor mínimo tiende a aumentar, ¿verdad? Tiende a subir el valor mínimo porque esa corriente mínima es la potencia que va a demandar, la potencia activa que va a demandar el motor a la red, ¿verdad? Y los otros lados de la curva es cuando el motor demanda potencia activa y además potencia reactiva. Cuando estamos en ese punto del centro, es porque él no está demandando potencia reactiva. La está tomando del circuito de campo, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna pregunta ahí, jóvenes? Muy importante, a partir de la diagrama fasorial, cómo saber si está sobreexcitado o está subexcitado. Entonces vean que si el EA cos de delta es menor que 1 sub 0, se dice que él está subexcitado, o sea, está en atraso. Y cuando vemos que el EA cos de delta es mayor que 1 sub 0, o sea, el cateto es mayor, entonces quiere decir que está en adelanto y por lo tanto entrega Q. Aquí demanda Q, ¿verdad? Y aquí entrega Q. Recordemos que por la simbología, eso es muy importante. Cuando hablamos de positivo, digamos, cuando haces un presupuesto y él pone positivo, es porque hay que pagar, ¿verdad? Hay que pagar. Entonces, esto que si le ponemos más Q, es porque él demanda, ocupa, o la red le entrega, ¿verdad? Más Q, y aquí sería menos Q. Aquí sería más bien porque él entrega. Aquí él entrega. Él entrega a la red, ¿verdad? Él entrega, y aquí es que no es consume, sino que demanda. Él demanda, ¿verdad? Demanda a la red. Entonces ahí, cuando entrega y cuando demanda, lo podemos sacar a partir del diagrama fasorial, con la opción de EA cos de delta, ¿verdad? Aquí es importante establecer de que a partir del diagrama fasorial puedo hacer un equivalente de una curva en V. Entonces, para cada curva, yo puedo obtener distintos diagramas fasoriales, ¿verdad? Nada más que aquí en este caso, vean que el fraile, en este caso particular, muestra las corrientes digamos, en dirección a la izquierda, ¿verdad? Vean que está de este lado. Para que lo puedan revisar ahí, a qué se ve, pero se entiende el mismo concepto de si entrega o demanda potencia reactiva a la red. ¿Vamos? Okay. Aquí se pone en similitud lo que es la curva en V, que ya conocemos, que es esta que está aquí, que está arriba, empieza a bajar hasta el valor mínimo y luego subir, y la curva del factor de potencia, todo con respecto a la corriente de campo. Entonces vean que conforme va bajando la corriente de línea, porque aumentamos la corriente de campo, va subiendo el factor de potencia hasta que llega a un 1. En 1, el factor de potencia es máximo y la corriente de línea es mínima, ¿verdad? Y entonces, si seguimos aumentando la corriente de campo, vuelve a subir la corriente de armadura y baja el factor de potencia, pero baja en el sentido de adelanto.
y si los univos están atados. O sea, si es débil o si es fuerte. La corriente de campo con respecto a ese valor. ¿Jóvenes? Entonces, en resumen, el motor sincrónico puede funcionar como una carga inductiva o puede funcionar como una carga capacitiva, dependiendo de la excitación del circuito de campo. Y respecto a la condición de operación, si el motor está trabajando con mucha carga mecánica, el margen que tiene el motor para entregar potencia reactiva va a ser menos, porque al variar la corriente de campo, varía la corriente de armadura y por lo tanto yo puedo estar excediendo la corriente de armadura de operación y quemar el motor. Entonces tengo que tomar en cuenta esos aspectos, ¿verdad? Aquí en resumen de los diagramas fasoriales, tenemos en la parte superior el generador sincrónico, cuando el generador suple potencia reactiva o cuando él demanda potencia reactiva, y en la parte inferior cuando está el motor entregando potencia reactiva y cuando está demandando potencia reactiva, ¿verdad? Entonces vean cómo se comportan los diagramas respectivamente y especialmente vean el ángulo de la corriente. Para mí es muy importante ver el ángulo de la corriente entre motor sincrónico y alternador sincrónico, ambos conectados a la red, cuando entrega potencia reactiva y cuando demandan potencia reactiva. La palabra consumo de potencia reactiva es incorrecta técnicamente hablando porque la potencia reactiva no se consume, la potencia reactiva se demanda pero no se consume, porque una vez que la máquina se apaga, esa potencia reactiva regresa a la red. Por eso es que no se cobra el consumo de potencia reactiva. Lo que se cobra es una multa por bajo factor de potencia. O sea, una multa donde la hélice tiene que entregarle potencia reactiva que luego se va a devolver, pero ocupa más potencia en los sistemas para entregar la potencia reactiva, ¿verdad? Ok. Eso era, jóvenes, respecto al motor sincrónico. La otra semana vamos a continuar un poco más con el tema de las curvas en V ahí. Pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes.